cosa. Y eso en materia Y psicológica. empieza una cobranza, un juego de cobranzas uno con el otro y esa cuenta nunca cierra. Esto en materia psicológica. Y Exacto. mientras tanto, uno ve cómo llega la abogada. Y la abogada va entrando con los papeles de la separación. Claudia García. Claudia García, ¿cómo estás? abogada que Paula. está con nosotras. ¿Cómo Yo estás? no sé si para asesorar. No, o para asustarnos, no Para sé. asustarnos o asesorarnos, pero está Cláudia Garcia, que é advogada, que lidera processos de alto impacto social e empresarial e nos falará de como resolver temas familiares, como o divórcio e a custódia de los hijos. Uy, Cláudia, Porque, eu Cláudia, te digo uma coisa, de minha prática como psicóloga é muito difícil. Es complicado separar. O sea, las separaciones tienen una carga psicológica altísima, un trauma pesado, pero además el tema del papeleo es difícil, es dispendioso, el tema de la explicación a los hijos, tiene que haber esa explicación para el tema de la custodia, cómo funciona, cuál es Para el tema de la plata, ¿no? Para el Porque tema a veces, de la... perdón, te vamos a dejar hablar, pero a veces es aquella cosa que dice así, mi mamá nunca tiene plata y tú sí tienes, ¿o no? ¿No pasa eso en la separación? Claro. Bueno, Bien. Ahora hable, sí, adelante. hable, por ¿Cómo, favor. ¿Cómo hay que Voy separar? a empezar por cada una. Papeleo, sí, muchos. ¿Cuáles son los bastantes. papeles para separar? Y Porque uno sobre tiene un todo- acta de hace tantos años de matrimonio, ¿no? Doblada, dañada, como el registro civil. Uy, la mía ya tenía hasta, ¿no? Zancudo, mosquito, así, sale polvo la Y mía. entonces uno dice, listo, con esta se deshizo este papel, pero ¿qué necesita uno para separarse? Claro. Mira, hay varias cosas ahí en todos los temas que tocan. El tema familiar, cuando se rompe, realmente causa muchos daños emocionales, personales, y a nivel legal y a nivel patrimonial. Porque muchas veces, digamos que cuando toman esa decisión no tienen en cuenta que realmente los niños ahí en ese momento son importantes. El papeleo, ¿a qué nos referimos? Si tenemos padres que son inteligentes emocionalmente, ¿sí? Ellos se reúnen, van a una notaría o a un centro de conciliación o de manera privada a la oficina de un abogado y colocan todos los puntos y todos los acuerdos, ¿cierto? Ese es el mejor escenario. La pareja competente, la Exacto. pareja que realmente supo analizar y tomar el tema pensando en Y los de hijos. esos, hay pocos. Hay poquitos, Hay pero digamos que sí pasa un tiempo muy largo para ellos tomar esa decisión de hacerlo así. Mientras sanan, mientras recuperan, mientras sí. Y está la otra, que esa es la más, digamos, la más complicada, y es cuando existe un conflicto, ¿no? Como tal. Ok. Hay que demandar, hay que ir a comisaría, hay que ir a ICBF, hay que ir a juzgados penales, muy seguramente. Entonces, cuando estamos en esa parte complicada, lo primero que hay que hacer es dirigirse a una comisaría, papá o mamá. Ok. Fije custodia, fije cuota alimentaria de una vez, fije visitas, porque cuando pasa el tiempo, si eso no se fija, pues empiezan los Y inconvenientes. esos acuerdos, ¿cada cuánto se renuevan? Supongamos y mantengámonos un poco en el escenario de una pareja que está en este proceso de separación, pero pueden seguir conversando, es decir, pueden seguir llegando a estos acuerdos. ¿Cada cuánto se renuevan? Porque si yo fijé una cuota y fijamos unas visitas, pero yo voy a cambiar de residencia, pero el trabajo de él fue mejor o perdió el trabajo, es decir, ¿cómo modificamos estas condiciones de separación iniciales? Se puede modificar siempre las circunstancias, por lo menos a nivel de los niños, cuando hay mudanzas, cuando hay cambio de colegio, cuando si Cambio resulta... de país, ¿no? A veces Cambio uno de se casa residencia. con un extranjero, ahí quiere llevar el hijo para afuera. Bueno, eso es un permiso de salida del país, eso es otro trámite totalmente diferente y pues tiene que tener Y toca permiso. replantear las condiciones, Tienen las que reglas, replantear porque todas tú las no vas a tener condiciones. más la visita semanal, por ejemplo. Y Claro, ahí toca eso no. replantear cómo queda eso, quién paga el tiquete para que el niño viaje. Pero sobre el papel, sobre la ley, digamos, si la conversación en la pareja se pone complicada, la cuota alimentaria, ¿cuánto es el porcentaje del ingreso del padre o de la madre? Y la visita en tiempo, ¿cuál es la proporcionalidad que se maneja? Esto no se fija de manera arbitraria, Ah, es no hay decir, una uno no ley. dice, Ok. sí hay ley, pero
Lo que no hay es como, es tanto y tiene que ser eso, no. Siempre Pero no hay un que mínimo. analizar. No hay un mínimo. Sí, mínimo. mínimo, una persona se gana el mínimo. Y sobre ese mínimo lo que hay que hacer es siempre pasar los gastos del niño, los gastos reales, colegio, educación, matrícula, ¿sí? Alimentación, todo esto, ¿sí? Y cuando ya estamos hablando más del tema de cómo vamos a fijar esa cuota por el ingreso del padre. Claro, o sea, no hay un porcentaje que te diga, por el 10% del ingreso del padre sí o sí tiene que ir a la cuota No. alimentaria, no existe. No, eso lo que hay es, de acuerdo, eso es muy subjetivo del juez. Por ejemplo, cuando hay embargos, sí limitan que el embargo no puede sobrepasar el 50% del ingreso del progenitor que está obligado a pagar la cuota alimentaria. Ingreso neto, me imagino, Ingreso no neto. bruto. Ok. Y él tiene que mostrar pues cuáles son sus otros gastos. A veces tienen otros hijos, entonces dicen, no, pues usted me está embargando el 50, pero yo tengo hijos, Es verdad. yo tengo gastos, tengo más cosas, entonces sí hay que tener muy en cuenta todo esto. Ok, eso para el tema de los hijos. Y para el tema de las visitas tampoco hay unos límites sobre la ley, es decir, tienen que ser por lo menos un día a la semana o esto también se discute y lo que decía el Sí, juez. sí, ¿O hay un Paola. mínimo que la ley manda? Claro, Paola, mira, cuando hay una regulación de visitas establecida, digamos que normalmente la regulación de visitas se da o en el marco o el escenario del mutuo acuerdo, o cuando fueron a comisaría, o porque fue por un juzgado y tuvieron que demandar la regulación. El progenitor que no tiene la custodia normalmente, recordemos que hay custodia monoparental y custodia compartida. Sí. ¿Mm? Cuando es monoparental es que solamente uno está ejerciendo la custodia. Cuando es la custodia compartida, entonces puede estar en cualquiera de los dos, entonces allí el escenario de visitas no se da. Pero cuando hay escenario de visitas, las visitas sí deben ser pactadas previamente con el otro progenitor, que no, digamos que no interrumpa la cotidianidad del niño, normalmente lo hacen los fines de semana, y si llegan a incumplir este tema de visitas, también hay unas ejecuciones legales o unas implicaciones que lleva a que hayan sanciones por no cumplir ese régimen de visitas. Wow, tremendo, Sí. porque es que uno empieza como a hilar más delgado y se encuentra con una cantidad de escenarios Pense bem difíciles. antes de casarse. Sí, Bueno, o sea, y ok, aún más. estamos hablando de eso en el escenario legal, pero ¿y las personas que viven en unión libre? ¿Cuál es la ley en ese caso que se aplica? Es la misma. La independiente que nunca se han casado, no porque sabía nada. no tiene porque esto es un derecho del menor, ¿sí? Es un derecho de los niños. Si estamos hablando de custodia, fijación de cuota alimentaria, regulación de visitas, porque cuando la pareja no se casó, pues ya ahí lo que pasa después es una declaración de unión marital de hecho, una liquidación de sociedad patrimonial de hecho posterior, que esta se da pues cuando se logra probar que sí tuvieron la convivencia, ¿sí? Pero Pero eso entonces- ya es Otro tipo de escenarios. Hablamos de custodia del menor hasta que los hijos cumplen 18 años. 18 años. Ya después de eso, Después de eso ya ellos, lo que pasa es que digamos que digamos, en el tema de la decisión, por ejemplo, hay una parte importante. Los niños a los 16 años los escuchan en la decisión de si se quieren quedar o no con el padre, a pesar que no tengan los 18. Pero, ok, y en el caso que no tengan 16, ¿cuáles son los casos puntuales que puede llevar a un papá o una mamá a perder la custodia? Bueno, cuando hay violencia intrafamiliar, Si eso tiene que estar denunciado en un CAI. Claro. Otro. o sea, esa es otra cantidad de Porque, papeles. Cláudia, não sei en el caso, quantos casos há de supuesta denúncias em que não há em realidade uma violência, é dizer, uma necessidade de provocação e pelea de la pareja. Então, Claro. la pareja vai e diz, não, foi à casa del papá e volveu com moretón, é porque la golpeou. eso es sí, y es un fenómeno que se da mucho, que es la instrumentalización del niño, ¿no? Y realmente a veces colocan muchas denuncias y que realmente
haya sucedido solamente pero obviamente eso tiene unas implicaciones legales posteriores, ¿no? Porque eso es una falsa denuncia, eso no se puede practicar. Pero sí se da que inmediatamente tienen una discusión, se van de una vez al ICBF, a comisaría, a realizar toda la gestión, piden una medida de protección para el niño, para la niña, adolescente, para papá, para mamá. Supuestamente Para esa- respaldar Outro caso supuestamente. que se pode perder a custódia, violência intrafamiliar, que mais? No, cuando el niño o niña se está viendo afectado por la mala convivencia en la... No caso de papás que usam papás substâncias, que alucinógenas, usam claro. drogas, que toman alcohol y todo más, cuando y eso no afecta tienen el convivencia, desarrollo. claro. Tremendo. Se puede perder también la custodia cuando, por ejemplo, violan el reglamento de visitas establecido. Ah, ok. Por Que ejemplo, tenía también- visita fin de semana y me lo llevé por casualidad y no está el niño Ahí para está el recibir ejercicio la visita. arbitrario de la custodia. Resulta que a veces mamá o papá tienen la custodia y entonces yo no se lo dejo ver. Ah, ok. Yo no le Y dejo eso ver. hace perder la Eso custodia también también. puede hacerla perder. Tengo entendido y creo que es como lo que uno escucha comúnmente que a las mamás la ley las protege más, ¿sabes? Como que por lo general la custodia se la entregan por derecha a la madre. ¿Eso es cierto? No, imagínate que hay un fenómeno que se ha presentado mucho y me causa mucha curiosidad, que últimamente me han llegado muchos casos de hombres pidiendo la custodia. Ok. Eu tenho pacientes que E querem eles pedir que querem la custodia. Eu E tenho esses porque pacientes que consideram querem, porque consideram que a mamá não cuida es- bem. Porque Pero aí, considera- ou seja, Pero também eso- há guerra. Sí, claro, eso es otro por fuerte hacerle, conflicto. eso es por hacerle daño normalmente a ella, ¿no? Exacto. Y se inventan cosas y son Ya. hombres que son muy, digamos, las persiguen, las siguen y entonces a la mamá le toca ir a colocar una medida de protección para ella y su hijo, su hija, y entonces empieza toda esta guerra legal para lograr, pues, ella Isso é defenderse. tão A malo veces para es muy os fuerte. niños, não? E isso deixa tantas cicatrizes em eles. Lo más triste de eso, Flavia, ¿sabes qué es? Que está pasando que ni papá ni mamá pueden tener la custodia. ¿Cómo así? Termina que nenhum dos Entonces dois é termina apto. abuelita paterna, abuelito paterno, si no hay persona, entonces ICBF. ¿Por qué? Porque lo primero que mira el ICBF cuando está analizando es que dice, bueno, y ustedes cuando tuvieron, y hace las preguntas capciosas, ¿no? Y ustedes cuando estaban peleando, ahí estaba el niño, niña o adolescente, sí. Ah, terapia, papá, terapia, mamá. Y cuando ustedes me traigan todo el grupo de terapias que debieron haber hecho, mandemos a examen de medicina legal, psicología para el niño, para la niña, y mientras tanto le entregamos la A custodia custodia a outro. otra persona. Por Pueden ser isso los que há que abuelos. ser competentes para separar-se. Há que pensar, deixar o ego e a guerra de lado e pensar em los hijos. No, lo que hablábamos de la inteligencia emocional, eso es muy importante. Llegan familias muy rotas ahí al consultorio y es muy duro escuchar pues historias tan tristes después de que tuvieron un hogar. Entonces, Pero, Cláudia, e a alienação parental? A alienação parental é quando um dos papás empieza a criar uma imagem do outro negativa, tão negativa que o filho já não quer mais ver a esse genitor. eso- Então, vai alejando emocionalmente. Não, tu mamãe é uma bruja, tu mamãe é isso, tu mamãe não te quer. Pero eso es el daño que le hace el adulto Pero al niño. hace el adulto al niño, pero cada vez más se está vendo casos de alienação parental. Niños que quando crescem são adultos descobrem que o papá Que ou no a era mamá así. não era No essa era- persona, no era não era ese isso, malévolo que le pero contaron. comió el cuento e se alejou de la convivência del genitor. Esos casos se Claro. puede perder também la custodia. más que eso es que el padre que se esté dando cuenta, papá o mamá, que se esté dando cuenta de esta instrumentalización, o sea, que se está dando cuenta que existe una influencia en la decisión del niño, Sí, sí, ICBF interviene. Es Pero primero, ¿cómo se denuncia porque esa el otro instrumental- papá debe decir, oiga, a mí me están diciendo, mi hijo me está diciendo que no quiere estar conmigo, que no me quiere ver y yo no le he hecho nada. Mi hijo o hija, ¿sí? No me está haciendo, o sea, no entiendo qué pasa. Entonces ICBF interviene y tiene que empezar a revisar, hacer pues exámenes de psicología y revisar por qué está pasando eso y, y tratar de ver. Esa intervención del ICBF la paga quién, porque claro, cada, no sé, pareja, ¿cómo se dice? Cada persona de la pareja que se va a separar paga los honorarios de su propio abogado.
pero cuando se habla del tema del ICBF, ese servicio lo ofrece el ICBF. Esto es gratuito. Ok. Lo que pasa es que el acompañamiento del abogado a veces sí es importante porque la persona va y no sabe, ¿sí? ¿A quién Ay, preguntarle? vengo Claro. y yo quiero, no sé, quiero la custodia de mi hijo y ya, y no fija cuota, ¿sí? No regula visitas, no Y hace como todo dijiste completo. tú, las preguntas capciosas que pueden llevar a Claro. uno a cometer error por Entonces, medio de las preguntas. ¿Qué pasa? Si tú no tienes, a veces llegan casos donde la persona dice, oh, no, pero es que me debe 10 años de alimentos, una inasistencia alimentaria, un proceso ejecutivo de alimentos. Y le digo, déjame ver el acta. No, Lo conversamos. yo nunca la fijé. Uf. Entonces, ¿cuál es el título o valor que le va a dar al abogado para que pueda iniciar la demanda? No, No, pero puede, es no que- tiene nada. Entonces, ¿qué toca? Fijarla a partir de ahí. No, Se pues, quedan sin derecho. Entonces, sí es importante. Doutora Cláudia García, abogada, nos dejó plop. Nos dejó plop. Muchísimas gracias. Para Vas acabar a el programa, o sea, vas a tener que regresar Dios mío. porque Claro yo creo que que incluso sí. los televidentes van a tener Con muchas muchas preguntas, inquietudes. pero eso va a quedar para Flavio, otro se cafecito, acabó. porque Se hoy ya se acabó. acabó. Chao. Nos vemos Gracias mañana. por Cuídense. acompañarnos. Gracias, Cláudia. Muchas gracias. Claudia, no.